Gloria sea a Dios. ¿Cómo es que dice la palabra? Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. ¿Cómo dice la palabra? Mi presencia irá contigo. Vamos a ver qué sucedió después de que el Señor le da esta palabra a Moisés, para ver cómo entendemos nosotros esta palabra. Vamos al 34, capítulo 34 de Éxodo. Dice: y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El Señor le recuerda a él el pequeño error, haber quebrado ¿qué? Las tablas. Recuerda que las quebró en el becerro de oro, ¿recuerda? Ese era el tema con Moisés, que Moisés tenía problema para hablar, era tartamudo, pero Moisés tenía un trato de Dios en él, y era que Moisés tenía mucho mal genio, era iracundo. Entonces, si Tartajo hizo lo que hizo, imagínese donde hablara bien. Imagínese usted eso. Entonces el Señor trataba eso en él, porque el Señor le da las tablas escritas por el dedo ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Y él agarra las tablas y se las parte ¿a quién? Y después tiene que volver a ir a decirle: Señor, dame otras tablas. Se parece a nosotros, ¿no? Bueno, hermana dijo que sí, también a mí, hermana. Dice aquí: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Quiero que empiece a analizar la forma en cómo Dios habla con Moisés, que es a lo que lo quiero llevar. Todos estamos bajo una palabra de descanso. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es: ¿cómo está deseando usted hallar el descanso en el Señor? Porque el Señor viene a responder muchas peticiones del pueblo que está en continua comunión con Él. Así de sencillo. El pueblo que está en continua comunión con Él va a tener respuesta, y va a tener descanso, y va a tener cosecha. Porque yo no puedo, escuche bien, yo no puedo pretender acceder a todos estos beneficios lejos de Dios. Yo necesito estar cerca de mi Creador. Mira, hermano, las empresas se acaban. Las empresas se acaban. Dios no se acaba. ¿Qué significa? Que usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo dependemos ¿de quién? De Dios Padre Todopoderoso. Nosotros dependemos de Él. Nosotros no dependemos del mundo ni del ambiente. El Señor una y otra vez nos insiste. El sabio, el Cristo sabio. ¿Ama usted a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Bueno, ese sabio, el Cristo, tiene la condición de hacerte entender a ti y hacerme entender a mí de que la vida en la que estamos demanda más comunión con Dios que otra cosa. Es triste las cosas que suceden, pero bajo la vulnerabilidad suya y mía, significa que en cualquier momento tendremos que salir de este mundo, ¿o no? Alguien dígame amén. Pero nadie está preparado para esto. ¿O alguien está preparado aquí para esto? Nadie. Nadie está preparado. Pero es la realidad de los seres humanos. Dice la cadena: el hombre nace, ¿cómo es la cadena científica? El hombre nace
crece, se reproduce. Eso lo enseñan en tercero de primaria. Pero en Cristo tal vez el hombre nace, crece, se reproduce y vive eternamente. ¿Cuántos dicen amén? El problema es la condición en la que la persona sale de este mundo. Entonces hay una necesidad en usted y en mí. ¿Cuál? Mantenernos en Cristo Jesús. Te dije mantenernos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y esa fue la mejor parte que le tocó a Moisés. ¿Quiere usted esa parte? ¿Sabe? Moisés logró hacer cantidad de cosas solo por tener esa cercanía con Dios. ¿Tiene usted esa cercanía con Él? Porque muchos dicen, ¿cómo es posible de que haya hombres tan tremendos? De que abra aquí, de que pase allá, abren el mar, oh aleluya, hacen sanidades, hacen esto. ¿Sabe cómo es posible? Porque tienen intimidad. Y cuando uno tiene intimidad con Él, hay descanso. Dígale al que está al lado, la intimidad con el Señor te trae descanso. Siempre. Mire la comunión, mire el trato de Dios. Por eso sumérjase conmigo en esto y empiece usted a alimentar su espíritu, haciéndole entender a su espíritu que debe desear esa comunión que Moisés tenía con él. ¿Qué más dice la Biblia allí? Dice, y no suba contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alzó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana. ¿Y qué dice ahí? Y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Qué dice el 5? En la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre. ¿Descendió en dónde? ¿En dónde descendió? En la nube. Tremendo eso, ¿no? ¿Descendió en dónde? ¿Qué? En la nube. Y dice que cuando Cristo venga, Él viene ¿en dónde? En las nubes. ¿Se parecen, no? Y Jehová descendió en la nube, estuve allí, dice el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y ¿qué? Y piadoso, tardo, no le oigo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos saben que necesitamos
esa misericordia. Lea ese texto, ese pedacito conmigo. Dice: Jehová fuerte, ¿qué? Misericordioso y ¿qué? Y piadoso. Dice: tardo para la ira y grande en este tiempo tan apremiante que estamos viviendo. No salga de su casa sin haber orado. No salga de su casa sin haber clamado. Necesitamos eso. No se dé el lujo de salir de su casa sin haber orado. Siga orando para que Dios siga transformando su casa, su familia. Hay una promesa: yo y mi casa. ¿Cuántos reciben esa promesa? No se dé el lujo de salir como la gallinita que ella no ora. No. Tenga un espacio, un tiempo para usted doblar las rodillas. Y usted cae de rodillas y usted dice: Señor, gracias por tu amor. Dice: Señor, gracias por tu benevolencia. Gracias por tu fortaleza. Mire, la vida cristiana está evidenciada en eso. Si usted quiere resumir la vida cristiana es intimidad con Él. Alguien tiene que hablarle fuerte a su alma. Un texto que leía Natalia. ¿Fuiste tú, Natalia, o fue Luisa? Fue Luisa, que le decía en el Salmo 43. ¿Cierto que sí? Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Él, porque aún he de alabarle. Y ella estaba en una turbación. Cuando ella recibe la palabra, Salmo 43, viene ¿qué? Quietud. Pero el salmista le habló a su propia ¿qué? Alma, y le dijo: ¿qué? ¿Por qué te ¿qué? Abates? Ese afán con el que andamos en las cosas, ese afán con el que quieres hacer todo, porque es que todo tiene que estar bajo el control suyo o mío. Y resulta que nosotros dependemos una y otra vez de Dios. ¿Qué tiene que pasar para que entiendas la palabra? ¿Qué más tiene que suceder? Iglesia, ¿qué más debe pasar? El Señor nos avisa una y otra vez. Una y otra vez. Necesitamos ¿qué? Comunión, intimidad. Que yo peco y ¿quién no? Necesito su presencia para dejar de pecar. ¿Cuántos dicen amén? Necesito su presencia. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Por eso se hace muy importante que usted que está aquí, que Dios le permitió hoy venir a este lugar, nos acerquemos al trono de la gracia y oremos y hablemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire la palabra lo que dice. Después mire esa forma de hablar. Dice aquí el 7, que guarda misericordia ¿a quién? A millares, que perdona la iniquidad. ¿Qué perdona Él? ¿Qué más perdona? ¿Qué más perdona? Y que en ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Fuerte eso, ¿no? Que por inocente ¿a quién? Al malvado. Que visita la iniquidad ¿de quién? ¿Que visita qué? La iniquidad de los padres. ¿Qué más dice? Tremendo eso. Mire, visita la maldad ¿de quién? Hágalo conmigo antes de que se duerma. Dice aquí, y que en ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Que visita ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta. O sea que de una y otra manera el Señor sigue y sigue hablándole a usted y sigue hablándome a mí y sigue diciéndome que lo mismo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Cuarta generación visita la maldad. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y ¿qué hizo? ¿Cuántos leen el 8 conmigo? 1, 2, 3, lea el 8 conmigo. Y adoró. ¿Cuántos adoran en esta mañana? ¿Recuerdan esa canción que dice: vine a adorar a Dios? ¿Qué más dice? Vine a adorar. Oh, vine a adorar. Yo creo que cantó esa canción. Vine a adorar. Dice: Él vino a mi vida, cambió mi corazón. Y esta es la razón. Y esta es la razón que vine a adorar. Pues eso empezó a hacer él. Por eso en sus momentos de intimidad empiece a adorar. ¿Cuántos adoran? ¿Cómo es la oración suya? ¿Cómo es que usted ora? Dice que Elías hizo lo que hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque es que él oraba fervientemente. ¿Qué cree usted que significa la palabra fervientemente? Alguien que me diga. Una fuerza tremenda, ¿cierto? ¿Qué más hacía él? Fervientemente. Por eso es que muchos no han entendido esa parte. Oiga, tremendo eso. De que muchos quieren que haya milagros, que hayan cosas sobrenaturales, pero no tienen ese qué, esa intimidad, ese contacto. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, por eso Jesús pareciera que oraba más. Y yo creo que sí, él oraba más que cualquiera. Porque Moisés, ¿qué hace? Abre ¿qué? Una de las cosas tremendas que Moisés hizo de la mano de Dios, ¿cuál fue? Pero Jesús caminó. ¿Qué le parece a usted más tremendo? Él caminó sobre las aguas. Yo prefiero caminar sobre las aguas. Oraba ¿cómo? Fervientemente. Y entonces allí empezó ¿qué? A adorar. Él vino a mi vida. A él le gusta que le adoremos. Cambió mi corazón. Y esta es la razón. Y esta es la razón vine a adorar. ¿A quién? Esa es la razón por la que estamos acá. Por eso nos reunimos. Porque venimos ¿a quién? A adorar a Dios. Entonces Moisés aquí nos está mostrando de que después del momento en que Dios le da la palabra de descanso, él de una toma la posición de ¿qué? De adorar, de bendecir. Y mire lo que pasa aquí. Y dijo: sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura. Es un pueblo de dura ¿qué? O sea, es un pueblo que no adora. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo que no quiere caminar con usted, Señor. Es un pueblo que
toca estarlo empujando. Eso no pasa hoy, ¿cierto? La hermana Amparo se ríe, ¿eh? Eso pasa hoy. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, vaya a la congregación. Hermano, ¿cuántos están en comunión? Vaya a Mateo 26 conmigo, el verso 36. Dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué era lo que él hacía? Siga conmigo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo dice? Velad conmigo. Siga conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es lo que me llama la atención de Jesús, a diferencia de Moisés. Moisés tenía una cercanía tan tremenda con Dios, pero nunca entendió que Dios para él era uno de los pequeños detalles de Moisés. Entonces Jesús tiene que venir a enseñarnos que Él es. Y usted le puede llamar Jehová, pero usted, ¿qué prefiere? Él es. ¿Y es el ejemplo de quién? ¿De quién? De Cristo.
Cristo enseñándonos que Él es, y lo establece, ¿no? Padre nuestro. Mire, Moisés tuvo tanta cercanía, y a veces tenemos tanta cercanía que no conocemos al Dios con el que estamos hablando. Tanta cercanía. Y ese era el pequeño detalle. Él lo conocía como Jehová, pero Cristo vino a mostrárnoslo como Padre. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sigue. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cuántos están dormidos hoy? ¿Cuántos están despiertos? Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto le pidió? Sigue: velad y orad. Mire la instrucción. ¿Cuál es? Velad y orad para que no entréis. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Si usted está esperando que su carne ore, mire, velad y orad. ¿Para qué? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Velad y orad. Año de intimidad para que haya descanso. Años de intimidad para que haya años de descanso. Pero es tremendo cuando una persona, ¿sabe cómo se conoce? Una persona que no tiene esa intimidad con Dios, que no tiene esa búsqueda con Dios. Le da pereza al culto, le da pereza cantar, no levanta las manos nunca, no tiene deseos. Porque en la iglesia se reúne la congregación de los santos, y los santos se reúnen para adorar ¿a quién? Y Dios coloca administradores. Escuche bien, Dios coloca administradores. ¿Para qué? Para que guíen ¿a quién? Al pueblo. O sea que el Señor da una forma de hacerlo. No es como usted quiera o como yo quiera, es como Él quiere, porque Él manda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando no hay esa comunión, pues ¿qué voy a querer venir a la iglesia? ¿Cierto, Rui? ¿Qué voy a querer venir? Pero aquí está diciendo, le dice a los discípulos: oren. Y ellos ¿qué están como? Y le digo: no habéis podido velar una. Dígale que está al lado: una hora, dígale, una hora. Pues le voy a decir algo. Quiere colocarse una meta, colóquese esa meta. Señor, voy a orar más de una hora. Y entonces usted está ahí orando y empieza a cantar. Y está orando y el Señor le da palabra. Pero lleva un tiempo de oración. ¿Qué? Con el Señor. No habéis, dice, velad y orad. La recomendación de Dios, de Cristo, para que no entréis en. Pero yo no puedo con esta tentación, pues ore. Yo no puedo con esto, pues ore. Pero no puedo con esta prueba, ore. Pero las cosas no me están saliendo, ore. Pero es que me están robando, ore. Me están robando la paz, ore. Mis hijos están fuera de control. Necesito a mi esposo también con el Señor. No tengo para pagar. Dígale que está al lado: ore. No hay otra manera. La única manera es orando. Es la única manera. Orando. Por eso sigo suplicando y sigo clamando para que Dios, por su Espíritu, haga entender a su pueblo que tenemos que orar más. ¿Orar cómo? Más. Y si el año pasado oramos algo, este año vamos a orar más. El pueblo que ora vive en victoria. Dije que el pueblo que ora vive en victoria. Yo escucho aquí a las mamás, ellas me hablan a mí, ¿no?
mi hijo, mi hija no ora, mi hijo no clama, pero cuando tiene los problemas, ahí sí viene, ay, ayúdeme a orar. Cuando no hay cómo pagar, ay, ayúdeme a orar. Los papás me cuentan, ellos me cuentan a mí. ¿Por qué? Porque ven que los hijos en el cuarto no oran. Pero no voy a decir nada, hermano. Y mire, dice aquí, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro capítulo 5. Mire Pedro lo que dice. El verso 6. Mire Pedro lo que dice. Humillaos. No se humille, no, ante los seres, no. Humillaos, ¿qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él hay que hacerse amigo de la oración. ¿Qué te quita esas ganas de orar? Lo que estás haciendo, lo que estás viendo. Por eso hay una lucha, porque es lo que estás haciendo y lo que estás viendo contrario que te quita esa fuerza al momento de orar. Mire, humillaos, ¿cómo? Pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? O sea que viene un tiempo para usted y para mí. Y quiere que le diga algo, estamos en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué Juan tenía tantos enemigos? Porque le decía a la gente que orara. Entonces Juan le caía mal a todo el mundo. ¿Sabe por qué Pablo termina solo? Porque le caía mal a los que les decía, es que hay que hacer las cosas así como Cristo manda. Entonces Pablo caía mal. ¿Y sabe por qué de pronto puede llegar a caer mal usted o yo? Porque seguimos insistiendo que lo mismo, hay que orar, hay que clamar, hay que buscar. Qué bueno que se levante en la iglesia del Señor hombres tremendos que cuando oren el cielo se cierre para que no haya lluvia, y hombres que cuando digan que los cielos se abran para que haya lluvia, como el Señor ha respondido a esta congregación hermosa. Mire, sigue echando toda vuestra. ¿Cuántos tienen preocupaciones? Pues aquí dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sigue. Sed sobrios. ¿Y por qué? No le oigo. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Como león anda alrededor buscando ¿a quién qué? Y la pastora no sabía que íbamos a predicar sobre eso y ella lo dijo acá. O sea que el diablo sigue pendiente a ver a quién puede matar. ¿Qué más? Robar. Pero ¿sabe qué es lo que hace que él huya cuando encuentra a un cristiano? ¿Qué ora? ¿Qué ora? Y el 9, mire lo que dice el 9. Al cual resistid firmes. En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. O sea, hay una iglesia en general con diferentes situaciones resistiendo al diablo a pesar de los padecimientos que vivimos. Y quiero terminar con Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Quieres hallar descanso? ¿Quieres respuesta? ¿Quieres cosecha? Pues no bajes la guardia. ¿Cuánto lo pueden leer? 1, 2, 3. Imagínense nosotros haciendo eso. Orad. O sea que ya no me llamo yo Diego, sino allá va oración. Ya no se llama Ofelia, allá va oración. ¿Allá va qué? Oración.
Y cuando nosotros tenemos la comunión, vamos hablando solos en la calle. Vamos hablando con Él. Dile al que está al lado, te llamas oración. Ahí tenemos que orar. Yo vengo a decirle hoy en el nombre de Jesús, levántese a orar más fuerte que nunca, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. Dele un aplauso bien fuerte. Imagínese usted eso. Por eso me gusta lo que dice la palabra, que dice que anda como león. O sea, él nunca va a ser león. ¿Anda qué? Como león. Nunca va a ser león. En cambio nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. En esta mañana quiero orar